que yo les decía, pues de pronto para los que ya están familiarizados, cuando uno revisa la anatomía, tanto el tórax como el abdomen tienen unas capas que reciben el nombre de pleura parietal, pleura visceral o peritoneo parietal y peritoneo visceral. Eso proviene de aquí. Bueno, entonces, del mesodermo intermedio cojo se van a producir o se van a generar las estructuras urogenitales. ¿Listo? Es decir, todo lo que tienen que ser los futuros nefrotomas, que son los que dan origen al riñón, y en el sentido más caudal, lo que se va a denominar el cordón nefrógeno, que es una estructura que va a originar los uréteres, vejiga y uretra. En cuanto a la capa parietal del mesodermo, esta se pega al ectodermo que tiene por encima y va a empezar a generar inicialmente las partes o los pliegues de la parte lateral del cuerpo. Una vez ese mesodermo en la capa parietal empieza a formarse con la dermis y con la placa lateral, termina de cerrar la parte anterior del cuerpo, formando el esternón, cierra la parte ventral del cuerpo y adicionalmente en dos puntos de migración donde van a surgir las yemas de las extremidades, se van a empezar a generar las estructuras que van a conformar las extremidades superiores y las extremidades inferiores. Todas las células precursoras del esclerotoma y del músculo migran, obviamente, a nivel lateral, sobrepasan lo que se denomina la barrera o la frontera del esclerotoma para conformar todos los cartílagos costales, músculos de las extremidades y la mayor parte de los músculos de la pared del cuerpo. Solamente vamos a tener esclerotoma en la parte del tórax, porque en la parte del abdomen solamente tendremos miotoma y dermatoma, porque aquí no tenemos recubrimiento óseo como se ocurre con la oreja costal. Bueno, aquí vemos el mesodermo de la placa lateral, que ya lo habíamos mencionado, sobre todo la parte visceral, que es esta que ustedes van a ver aquí. ¿Listo? Esta es la mesodermo de la visceral. Y si ustedes se dan cuenta, yo les había dicho que el peritoneo o la pleura visceral es la que va forrando o tapizando la víscera, y que el parietal es el que va tapizando la cara interna o de la reja costal para el caso de la pleura o de la cavidad abdominal para el caso del peritoneo. Mire cómo este mesodermo, que es el visceral porque estaba envolviendo el saco vitelino, queda metido envolviendo la víscera. ¿Sí lo ven? Y el parietal o somático, que envuelve toda la cavidad intraembrionaria, se cierra también en la parte anterior y solamente me queda entonces recubierto por la cavidad amniótica. El saco vitelino se introduce para conformar el intestino y el cierre anterior de esta capa lateral parietal me va a conformar la pared abdominal o la pared torácica, dependiendo del sitio donde yo esté haciendo el corte o el análisis. ¿Listo? Entonces aquí queda claro cómo es que se termina de formar esta estructura o cavidad intraembrionaria, el saco vitelino conformando, o el endodermo mejor, que termina de conformar el intestino, la parte posterior del cuerpo, el tubo neural, la notocorda, y aquí ya envuelto solamente por la cavidad amniótica. Y ahí les mencionaba las cavidades peritoneales, pleurales y pericárdicas van a conformarse o van a estar delimitadas por unas membranas mesoteliales o serosas que van a recibir el nombre de pleura o peritoneo. Bien, miremos algunos aspectos de los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos también provienen, recuerden, de mesodermo. Entonces,
Los vasos sanguíneos se van a formar por dos, pues no solamente los vasos sanguíneos, sino las células o los hemangioblastos, que son las células que conforman, que generan todas las células hemáticas. Mecanismos de vasculogénesis o mecanismos de angiogénesis. ¿Listo? Vasculogénesis, básicamente, como su nombre lo dice, pues va a dar origen a la pared de los vasos, al epitelio que está conformando ese tubo propiamente dicho, que eso tiene pues capa muscular, capa elástica, capa serosa, y el factor, digámoslo así, que determina la transformación del mesodermo en células hemáticas o en células de las paredes de los vasos sanguíneos es el factor de crecimiento fibroblástico tipo 2 y el factor de crecimiento endotelial vascular. Las células del mesodermo que empiezan a expresar el receptor 2 para el factor de crecimiento endotelial vascular me forman las células hemáticas. Mientras que las que expresan el receptor tipo 1 para el factor de crecimiento endotelial vascular me van a formar la pared del vaso sanguíneo. ¿Listo? Entonces el receptor 1, la pared del vaso, el receptor 2, las células que están contenidas, o la sangre propiamente dicha, dentro de ese vaso. ¿Listo? Y obviamente ese proceso se va llevando de manera paralela y por eso, si ustedes ven, para los que ya lo han visto, el sistema cardiovascular o el sistema vascular va paralelo el arterial con el venoso. Siempre la vamos a encontrar ahí paralela, porque este proceso mesodérmico desde el punto de vista embriológico es así. Se van generando paralelos los diferentes vasos y las diferentes ramificaciones. Bien. En cuanto al órgano que va a empezar a seguir produciendo células hemáticas hasta el séptimo mes, está establecido que es el hígado. Hasta el séptimo mes, el hígado es el órgano hematopoyético del embrión. Ya después del séptimo mes, pues ya en adelante, lo asume la médula ósea. Bien. Fallas que se puedan presentar o correlaciones clínicas que puedan presentarse en el inadecuado desarrollo de los vasos sanguíneos son los hemangiomas capilares, que son estos tumores de vasos sanguíneos que, pues dependiendo de su complejidad, pues van a tener mayor o mejor pronóstico o peor pronóstico. Aquí vemos, por ejemplo, un hemangioma muy localizado, fácilmente resecable, que no va a revertir, no va a comprometer en mayor medida ni la parte estética ni la parte funcional de esta criatura. Pero ya aquí vemos un hemangioma capilar difuso que está involucrando o afectando toda la cavidad oral. Si ustedes se dan cuenta, aquí pues no es simplemente decir, no, pues se hace una resección quirúrgica de eso, no, porque esto es un tejido sumamente vascularizado que de una u otra manera pues puede poner en riesgo la viabilidad del niño. También vemos que de pronto, oiga, la mandíbula se formó por completo, pues tocará revisar, tocará investigar. Los tejidos del piso de la boca, ¿se formaron o no se formaron? Los tejidos hialinos a nivel del cartílago tiroides y de la tráquea, ¿estarán formados? ¿No estarán formados? Entonces, esto tiene una mayor complejidad. Si ustedes se dan cuenta, mira, aquí tenemos también una pequeña malformación a nivel del ojo, y no sabemos qué otras malformaciones puedan venir acompañadas. Entonces, estos son inadecuadas formaciones de vasos sanguíneos que pues, producen estas tumoraciones. Bien, del endodermo se producen estas estructuras, principalmente pues el tubo digestivo, pero no es la única estructura que se produce a partir del endodermo. ¿Listo? Diremos que también los epitelios del aparato respiratorio, de la vejiga o del aparato excretor, de la cavidad timpánica y conducto auditivo, también provienen del endodermo. Y de igual manera, pues el parénquima de las principales glándulas anexas, como es el caso de la tiroides, paratiroides, hígado y páncreas, así como amígdalas y timo. Recordemos que el timo es una glándula que cumple funciones inmunológicas a
a nivel embrionario. Después de que nacemos, pues el timo involuciona y ya pues es la médula ósea la que se encarga de asumir todo el proceso de formación de células inmunes. El proceso de introducir el endodermo, como lo vimos en la lámina anterior y que vamos a ver aquí en la siguiente lámina, el proceso de introducir el endodermo, que es el que está tapizando el saco vitelino para que se conforme esta estructura, que es el intestino. Por eso el principal órgano que se produce a partir del endodermo es el tubo digestivo. Y él se introduce a todo lo largo de ese embrión, que ya tiene una figura cilíndrica. Ese intestino va a permanecer unido con el saco vitelino, con el remanente del saco vitelino, mediante una estructura que recibe el nombre de conducto del saco vitelino, que es parte del pedículo de fijación que posteriormente involuciona para dejar solamente el cordón umbilical. Al introducirse en la cavidad embrionaria, ese intestino va a tener dos extremos bien importantes. El extremo cefálico, que va a recibir el nombre de intestino anterior y que va a estar comunicado con la membrana orofaringea. Está limitado por esa membrana orofaringea y separado del medio externo por el estomodeo, porque el estomodeo es la cavidad bucal primitiva, que esa sí ya deriva del exodermo. ¿Okay? Cuando se rompe ese estomodeo, imagínense, entonces se va a formar toda la cavidad oral y va a permitir la comunicación con la cavidad amniótica. Usualmente en la cuarta semana esta membrana orofaringea se rompe y queda establecida la comunicación entre la cavidad bucal y el intestino anterior primitivo. La misma cosa o el mismo fenómeno nos va a ocurrir en el extremo caudal. En el extremo caudal, entonces el intestino recibe el nombre de intestino posterior. Y entonces aquí va a estar ligeramente o temporalmente separado por la membrana cloacal. ¿Sí se acuerdan de ellas? La membrana orofaringea y la membrana cloacal. La membrana cloacal era a nivel caudal. ¿Listo? Y esta membrana cloacal también está separada del proctodeo, o el proctodeo mejor, es el que se encarga de comunicar cuando se rompe esta membrana cloacal. Este intestino posterior queda comunicado formando el ano y la porción inferior del intestino, que recibe el nombre de proctodeo. Por eso el cirujano que se especializa en este tipo de porciones del intestino se llama proctólogo o coloproctólogo, porque de allí proviene su significado. Esta se rompe más o menos hacia la séptima semana, es decir, hay 3 semanas de diferencia. Primero tenemos comunicación vía oral y luego comunicación vía rectal, que es hasta la séptima semana. Ya en la séptima semana, entonces ya ese embrión empieza a deglutir líquido amniótico y ya hay una comunicación tanto en la parte oral como en la parte rectal de ese intestino, tanto anterior como posterior. Aquí vemos cómo es el proceso de invaginación, cómo va desapareciendo el saco vitelino y se va introduciendo en el embrión. ¿Este qué corte es? Sagital. Este es un corte sagital. ¿Listo? Va por toda la mitad. Aquí vemos el extremo cefálico, el extremo caudal. Vemos ya las primeras vesículas cardíacas, que las vemos acá. Y miren que el plegamiento, porque este es un corte transversal, miren que el plegamiento para el cierre es en sentido anterior, ¿lo ven? Caudal y cefálico, pero también en el sentido lateral hacia anterior, y así se produce el cierre de esa cavidad intraembrional. Entonces aquí vemos cómo de pronto, aquí vemos el intestino anterior, aquí vemos la cavidad pericárdica,
Aquí alcanzamos a ver parte de la membrana orofaríngea, que es la porción de aquí que solamente tiene ectodermo y endodermo, porque no tiene mesodermo, igual a la membrana cloacal. Y aquí ya vemos un remanente de la membrana orofaríngea, pero en comunicación con el estomodeo. Y aquí tendríamos lo mismo a nivel caudal, pero con el proctodeo. Aquí vemos el estomodeo. ¿Y lo ven? Es el que me permite comunicarme la boca con el intestino anterior. El intestino anterior llegaría casi hasta la primera, o sea, el esófago y parte de la cavidad gástrica. El intestino posterior sería todo el colon. Aquí vemos la membrana cloacal y el proctodeo generando la comunicación con el exterior. Y el intestino medio o intermedio pues sería el intestino delgado. ¿Okay? Aquí ya vemos la formación también, como lo mencionábamos, de hígado, de páncreas, de algunas glándulas anexas. Aquí se está formando ya aparato respiratorio. Mire, este es el divertículo, el tracto bronquial, que lo ven acá. Ya empiezan a formarse lo que es la tráquea y luego el crecimiento de las yemas pulmonares. Bueno, en la quinta semana vamos a encontrar la aparición de las paletas o las yemas de las extremidades. Estas son estructuras que, como vimos, van a surgir desde la zona cervical y desde la zona lumbosacra, y que, contrario al cierre lateral y anterior que tiene el tronco, ellas tienen una prolongación y que es superar la barrera del somita. Cuando ya el esclerotoma supera la barrera del somita, solamente la supera en estos dos sitios, en estos dos lugares, porque a partir de ahí entonces empiezan a generarse las extremidades, tanto superiores como inferiores. ¿Listo? Usualmente primero aparecen las de las extremidades superiores y luego, unos días después, aparecen las de las extremidades inferiores. En la parte más distal se empieza a observar como la dilatación que va a dar origen propiamente a la mano, y dentro de esas dilataciones que van a dar origen a la mano, vemos que se pueden identificar unos surcos radiales que nos van a dar origen a la formación de los dedos. Aquí tenemos entonces, este es un embrión aproximadamente la semana quinta, en donde ya vemos que está cerrado por completo la parte anterior. Vemos la paleta o la yema de las extremidades superiores, de las inferiores, vemos el pedículo de fijación, cavidad pericárdica, arcos orofaríngeos o membranas orofaríngeas acá, la placoda es cristalino, pues acá no se ve bien la placoda óptica, que debería estar por estos lados, y aquí vemos que estas membranitas o estas extremidades o estas prolongaciones van formando como una raqueta, ¿no? De espada, y si le hacemos un análisis pues con radiografía, pues se ve que esas paleticas, esas dilataciones más distales empiezan a tener unas pequeñas separaciones, que es lo que van a dar origen a los dedos de la mano y los dedos de los pies. Bien, como siempre, pues cada proceso embriológico puede presentar sus problemas, pues no son muy frecuentes, pero se presentan. Y cuando hay defectos en el cierre de la pared ventral, se producen lo que se denominan las ectopias, las extrofias o las gastrosquisis. ¿Listo? ¿Qué es ectopia? ¿Qué es ectópico? ¿Qué es un embarazo ectópico? Está ubicado en un sitio que no debería haberse dado. Entonces, cuando hablamos de ectopia cordis, y cordis es corazón, es cuando existe un defecto en el cierre de la línea media del tórax que deja el corazón por fuera de la cavidad torácica. Nada más. Por lo demás, no pongo más nada. Pues obviamente este tipo de condiciones son incompatibles con la vida en la gran mayoría de los casos, porque no es solamente que se quede el corazón por fuera, sino que la formación de grandes vasos también se tuvo que haber visto afectada de alguna manera. Si el proceso o el defecto se da a nivel del abdomen, entonces hablamos de una gastrosquisis.
Gastrosquisis, entendiéndose cuando el defecto se dio a nivel de la línea media del abdomen y deja por fuera el intestino. Bueno, este ya no es tan peligroso, pero igual dependiendo de la magnitud puede ser incompatible con la vida. Pero el primero ya continuamente queda para allá. ¿Cómo? El primero ya queda. Sí, definitivamente, si no hubo una adecuada incorporación de la cavidad del corazón en la cavidad torácica, realmente no hay manera de. Usualmente no son viables estas criaturas, ¿no? Son mortinados. Mueren en las primeras semanas. También podemos encontrar de pronto que es la vejiga la que no quedó dentro, el cierre de la zona pélvica no se dio adecuadamente y queda una estrofia vesical o cloacal. O también podemos encontrar los onfaloceles. Los onfaloceles ya son mucho más benignos y un onfalocele es cuando hay una hernia umbilical que por alguna razón se cerró bien la pared anterior, pero el orificio por donde entra el vehículo de fijación quedó muy ancho, quedó muy dilatado y se protruyen por ahí asas intestinales. Ahí lo tenemos. Tal vez, no sé si no se vea bien, pero este es el corazón. Luego por fuera. Ustedes vemos que estos criaturitas que no pudieron o no tuvieron viabilidad. La gastrosquisis puede encontrarse a recién nacidos con gastrosquisis que tienen un buen pronóstico, pues, pero obviamente si no hay malformaciones internas adicionales. Aquí vemos una estrofia vesical, ¿listo? Que esa sí tiene pues, un pronóstico un poco mejor, pues acá se observa que tras una intervención quirúrgica, una plastia, se trata de pues, recuperar un poco la anatomía. Habría que mirar qué otros aspectos se han visto aquí afectados, los uréteres, la uretra, por ejemplo el pene, ¿listo? Está con epispadia aquí, está muy, como dicen, muy rudimentario, también se vaya visto afectado. Y aquí tenemos una hernia umbilical o un onfalocele, en donde vemos que el cordón umbilical es invadido por asas intestinales, es decir, en el proceso de recoger o de introducir el endodermo a la cavidad intraembrionaria, parte quedó por fuera. Este pues tiene un mejor pronóstico todavía, porque simplemente es, si no hay necrosis o si no hay alguna otra alteración, pues es simplemente revertir estas asas intestinales y cerrar un poco más este orificio. Incluso una de las principales hernias que uno ve en la población en general son las hernias umbilicales. Estos son niños que tienen una pequeña hernia umbilical, pero no hay onfalocele. Onfalocele es cuando ya tiene asas intestinales dentro de ese orificio. Una pregunta respecto a la proteinurina, ¿eso afectaría la fertilidad? Claro, habría que revisar cómo fue el desarrollo escrotal, dónde están los testículos, si se desarrollaron adecuadamente, porque pues acá pues la foto simplemente nos muestra ese defecto, cómo lo corrigieron, pero pues no nos explica el texto cómo fue el proceso de evolución. Claro, habría que mirar dónde están los escrotos, pues aquí está el escroto, pero los testículos, dónde están, miren que el pene no está bien desarrollado, cómo se le va a desarrollar, entonces todo eso hay que revisarlo. Bien, finalmente vamos a mirar lo que es el diafragma y la cavidad torácica, porque acabamos de mirar cómo pues, se cerró la cavidad o la pared anterior del cuerpo, la pared lateral, y se cerró con la pared anterior, y por fuera pues nosotros somos una sola cavidad, pero por dentro somos dos cavidades distintas, y un solo tronco verdadero, como dicen por ahí las escrituras. Entonces hay que recordar que internamente hay una separación entre el tórax y el abdomen, y lo genera el diafragma. ¿Ya vieron el diafragma? Bueno, listo. Entonces, el diafragma es ese músculo bastante importante, digámoslo así, que separa la cavidad abdominal de la cavidad torácica. Una conformación más posterior, cae más hacia la parte posterior que hacia la parte anterior. Y el origen embrionario de ese músculo se denomina tabique transverso.
como es un músculo, es de origen mesodérmico, una placa gruesa mesodérmica que me va a separar estas dos estructuras. El proceso de formación de ese diafragma tiene una particularidad, que es lo que vamos a revisar aquí. Primero que todo, cuando el tabique transverso empieza a producirse, no separa de manera definitiva o de manera total las dos cavidades. Es decir, se forma el tabique transverso, pero deja a lo largo del intestino, que sería el intestino anterior, dos huecos, dos orificios. Estos dos orificios reciben el nombre de conductos pericárdico-peritoneales. Aquí están, conductos pericárdico-peritoneales, que van, como les decía, a ambos lados del intestino anterior. Estos dos conductos es lo que va a dar origen a las cavidades pleurales. ¿Listo? Miremos acá. Aquí tenemos el embrioncito, aquí tenemos la cavidad pericárdica, es decir, este sería el tórax, este sería el abdomen, y aquí vemos el tabique transverso. Pero si nosotros miramos, al hacerle un corte, este es un corte sagital con vista lateral, vemos, sí, aquí está el tabique transverso, pero vemos que al lado y lado del intestino anterior, miren, aquí hay dos flechitas, ¿sí la ven? Que están comunicando esta cavidad torácica con esta cavidad abdominal. Entonces, esos son los conductos pericárdicos o pericardio-peritoneales. Esto tiene que cerrarse posteriormente y se cierra a medida que las yemas pulmonares empiezan a crecer. El parénquima pulmonar también es de origen mesodérmico. Y cuando ellas crecen, se expanden en sentido caudal y lateral por los conductos pericardio-peritoneales, y cuando se terminan de conformar estas pulmones, que también encierran de cierta manera la cavidad cardíaca, entonces se termina de formar la pared definitiva del tórax, y estas membranas pleuropericárdicas, que simple y llanamente son extensiones de esos pliegues o de esos conductos pericárdicos peritoneales, van a albergar las venas cardinales comunes, que son las que van a dar origen a la cava y a la aorta, y los nervios frénicos. Entonces aquí la lámina nos muestra, miren, cómo el proceso de crecimiento de las yemas pulmonares, ¿listo?, empieza a generar avance. Aquí vemos la cavidad cardíaca, ¿listo? Aquí vemos un pliegue pericárdico peritoneal a este lado y aquí el otro. Y a medida que ellos van avanzando, recuerden que esto tiene que llegar hasta aquí adelante, casi que a envolver la cavidad pericárdica para cerrar estas estructuras. Aquí podemos ver mejor cómo se transforman estos conductos pericardio-peritoneales en las cavidades pleurales, que son estas que ustedes ven aquí. ¿Sí la ven? Que es la separación entre la pleura visceral, que es la que está bordeando esto aquí en el pulmón, con la pleura parietal, que es la que está tapizando la cara interna de la reja costal. ¿Listo? Y tratan de envolver también la cavidad pericárdica, y en condiciones normales aquí también vemos vértebra completamente formada, vemos el tubo neural ya formando una médula, vemos el disco, el núcleo pulposo de las vértebras, vemos aquí las costillas que ya están saliendo en este sentido, ¿listo? El cierre completo de la cavidad anterior y la cavidad amniótica envolviendo, ¿listo? Bueno. Aquí vemos el desarrollo propiamente del diafragma. Cuando este tabique transverso se transforma propiamente en el diafragma, pues miren, el tabique transverso, los pliegues o los conductos pericárdicos peritoneales y los pliegues pleuroperitoneales. Estos pliegues pleuroperitoneales que ustedes ven son simétricos y que dan origen a las pleuras, tienen que cerrar este orificio y tienen que cerrar este otro orificio. Y aquí vemos cómo, ya en esta parte B, hacia la séptima semana aproximadamente, estas membranas pleuroperitoneales han crecido sobre ese tabique transverso y se fusionan con todo el mesenterio del esófago
y se siguen extendiendo, siguen avanzando hacia un lado y hacia la otra. Para que al final, esto ya es en el cuarto mes aproximadamente de desarrollo, estas membranas pleuroperitoneales han sellado por completo o se han fusionado con ese tendón central del diafragma para proveer entonces todo el cierre o toda la separación definitiva de lo que es la cavidad torácica y la cavidad abdominal. Aquí vemos los vasos aorta, cava y el tubo digestivo, en este caso el intestino anterior, que es el que está contenido en la cavidad torácica. Bien, cualquier alteración en el cierre de ese tabique transverso nos va a dar origen a una condición que recibe el nombre de hernia diafragmal, que como ustedes se pueden dar cuenta, aquí vemos que no se produjo o hay ausencia de la membrana pleuroperitoneal. Esta membrana pleuroperitoneal acabamos de ver que tenía que irse a fusionar con el tendón central del tabique transverso, que es el que da origen al diafragma. Oh sorpresa que pues acá no está cerrada. Y al no cerrarse, pues entonces me permite la comunicación entre lo que es la cavidad abdominal y la cavidad torácica, trayendo como consecuencia migración, casi siempre es de vísceras intestinales a la cavidad torácica. Yo les pregunto, por fuera, este bebecito está normalito, no tiene ningún defecto en el cierre de sus paredes laterales ni de su pared anterior. ¿Cómo puede uno sospechar esto? Porque obviamente pues, tampoco adivino puede ser uno. La respiración. Exactamente. Entonces, en el examen físico del recién nacido, que cuando roten por pediatría, metan del diente a eso, los pediatras son muy cositeros en que ustedes hagan o aprendan a hacer un buen examen de valoración del recién nacido. Hombre, hay que auscultarlo. ¿Qué creen ustedes que puedan auscultar aquí? Bueno, la gran mayoría de los que estamos acá cuando hicimos la práctica de auscultación de los ruidos cardíacos y los ruidos pulmonares, sabemos más o menos en qué consiste eso. Entonces, si yo estoy auscultando una emisora, ya sea derecho o izquierdo, yo no voy a escuchar los ruidos pulmonares normales, o si lo voy a escuchar como mermados, como disminuidos. Y oh sorpresa, que en vez de escuchar ruidos pulmonares, escucho ruidos abdominales. ¿Qué hago yo escuchando ruidos abdominales hasta aquí? Ahí yo ya tengo una pequeña sospecha. Adicionalmente, este niño puede estar cruzando por una dificultad respiratoria, porque su pulmón no se expandió adecuadamente. Entonces va a estar taquinémico, muy probablemente no va a estar saturando adecuadamente su concentración de oxígeno en sangre, va a tener signos de dificultad respiratoria, con una ocultación de ruidos abdominales en tórax. Compadre, hay que tomar una radiografía para descartar que no haya una hernia diafragmática. Y mire, eso no es que usted sea el doctor House ni nada de esas cosas, es simplemente que si usted hace las cosas como deben hacerse, no es que usted se las invente y lo ilumine el altísimo y tiene tal cosa, no. Si usted hace el examen y dice, pilas que aquí no me cuadra esto, fácilmente pueden ustedes identificar esto. Si no lo hace, usted por fuera ve ese chinito bien, lo mandan para la casa y a la semana o a las 2 semanas, en menos tiempo, ahí nos vuelven a consultar por su problema respiratorio, de pronto no hace deposición porque si se produce un volúmen en la grasa intestinal, no hace el cuerpo, bueno, cualquier otra complicación y nadie se dio cuenta de eso, pues nadie porque ni siquiera lo examinó. ¿Ok? Bien, ¿hasta ahí hay alguna pregunta? Bueno, dejemos ahí. Ya